¿Cuál fue el primer submarino? ¿Quién inventó el submarino? En España son dos los hombres que han sido considerados el padre del primer submarino. Por un lado tenemos a Narcís Monturiol. Por el otro, a un militar conocido como Isaac Peral. Narcís Monturiol estudió la carrera de Derecho, pero nunca ejerció. Decidió moverse entre intelectuales, artistas y pensadores. En cierta ocasión vio morir a un hombre en las costas del Mediterráneo, al recolectar coral marino, por lo que decidió buscar una solución. De este modo nació el Ictineu. Era un tipo de nave redondeada con forma de pez. Por primera vez tenía doble casco, y al igual que todos los anteriores artilugios, el Ictineu funcionaba con la fuerza humana de sus tripulantes. 1859. Tenía capacidad para 5 tripulantes. Podía estar más de 2 horas bajo el agua. Realizó más de 69 inmersiones sin ningún incidente. En su viaje inaugural recorrió unos 6 kilómetros y bajó hasta los 20 metros. Su demostración en el puerto de Barcelona fue todo un éxito. La gente estaba entusiasmada. Esto hizo creer que el gobierno español estaría interesado en su submarino, pero se encontró con que no. Al no ver posibilidades militares, lo descartaron. Por otro lado, no podemos olvidar que también existió otro inventor español. Cosme García Sáez. Su nave era más rudimentaria que la de Monturiol. Este logroñés pensó que se adelantaba al resto al hacer patentar su invento. En 1860, pero esto no le sirvió para nada, puesto que la corona tampoco se interesó en su invento y tampoco lo financió. Pero antes que ellos existieron muchos otros. Por ejemplo, David Musnel. Este fue inventor de uno de los primeros vehículos sumergibles autónomos. En 1775. Aunque su invento tenía poco impulso y maniobrabilidad bajo el agua. La falta de interés del gobierno español no frenó a Narcís Monturiol, y gracias al éxito de su demostración, recaudó entre la gente 300.000 pesetas de la época. Con ellas creó l'Ictineu II. Este era un submarino mucho más grande y ya tenía una forma más reconocible. ¿Pero podemos considerarlo un submarino? Vamos a ver sus características. Fue creado en 1864. Llegó a bajar hasta los 50 metros de profundidad, y según estudios podía haber llegado hasta los 100, pero por motivos de seguridad decidieron que su máxima profundidad recomendable eran 30 metros. Además, tenía la buena costumbre de poder volver a subir a superficie. Su velocidad era de 4,5 nudos, lo que serían 7,5 km por hora aproximadamente. Por fin un vehículo sumergible con capacidad real para desplazarse. Y eso fue gracias a que fue el primero en incluir un motor, del que hablaremos luego. Tenía una pinza mecánica para recolectar el coral marino. Tenía luz artificial para poder ver a través de las ventanillas. Además, tenía capacidad para navegar en superficie. Isaac Peral hizo carrera militar en la Marina. De mente inquieta pensó en un arma para poder atacar bajo el agua. Presentó al gobierno un proyecto para realizar un submarino. Los políticos no estaban muy interesados, pero obtuvo el beneplácito de la reina. Gracias a ello consiguió un presupuesto de 300.000 pesetas, pero que finalmente fueron casi 1 millón. Con todo ello se pudo realizar el submarino de Peral. 1888. Un submarino de 22 metros de eslora. Su capacidad máxima de profundidad eran los 30 metros. Su velocidad era de 8 nudos, unos 15 km por hora. Y eso fue gracias a sus 2 motores. El submarino de Peral dejaba atrás la madera.
Tenía un sistema de espejos que fue el precursor del periscopio y capacidad para llevar 3 torpedos. Ahora vamos a hablar de sus motores. Peral apostó por 2 motores eléctricos de 30 caballos cada uno, mientras que Monturiol apostó por 2 motores de vapor. La apuesta por el vapor no fue casual. Uno de esos motores era para navegar en inmersión y tenía la capacidad de crear oxígeno. Fue el primer motor aeróbico en un submarino hasta 1940. Gracias a ello podía estar más de 8 horas bajo el agua, a pesar de su pequeño tamaño. Por su parte, los motores de Peral tenían capacidad para recorrer 200 millas, unos 322 kilómetros. Todo un portento para la época. Cada uno de estos 2 hombres aportó novedades a sus submarinos que fueron revolucionarios. Narcís Monturiol consiguió controlar el nivel de profundidad y estabilidad bajo el agua. También aportó el doble casco, lo cual le permitía obtener mayor profundidad. Por su lado, Isaac Peral inventó un sistema con el que podía controlar el nivel de inmersión de forma automática, además de un tipo de aguja magnética que le ayudaba en la navegación. ¿Pero qué vino después del submarino de Isaac Peral? El USS Holland fue creado en 1900 y está considerado el primer submarino moderno. Fue creado por un irlandés que emigró a Estados Unidos, John Philip Holland. ¿Pero por qué se le considera a él como el inventor del submarino moderno? En el caso de Narcís Monturiol, la falta del apoyo del gobierno y de una aportación económica impidieron la creación de un tercer submarino. Además, no está demostrado que su submarino fuera útil para recolectar coral. En el caso de Isaac Peral, perdió el apoyo del gobierno. Además, al contrario de lo que la gente piensa, la única forma de disparar los torpedos de una forma eficiente era en superficie. Otro inconveniente es que bajo el agua su velocidad era de 3,5 nudos, unos 5,5 km por hora. De todos modos, aunque sus inventos no prosperaron, no podemos olvidar a estos 2 hombres. Por su lado, a Narcís Monturiol podríamos darle el título de primer submarino funcional y el primer submarino con un motor de combustión. Por el otro, a Isaac Peral podríamos darle el título de primer submarino funcional militar y primer submarino con capacidad para largos recorridos. ¿Pero por qué tiene ese título John Philip Holland? Pues después de muchos intentos, su submarino fue un éxito. Lo compró la Marina norteamericana. Luego fue vendido a otros países. Y finalmente todos los países copiaron su submarino. Luego con el tiempo se fueron incorporando novedades, como el sonar en 1941. Finalmente apareció el submarino nuclear, con capacidad para pasarse semanas y meses bajo el agua. El primero de ellos fue el norteamericano USS Nautilus, en homenaje al submarino de Julio Verne. Esto ocurrió en 1955. Con todo esto podemos afirmar que no existe un solo inventor del submarino. Si te ha gustado el vídeo, dale a like.